Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Cembrearda y Gökberk YLDRM. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. Durante meses e incluso años, los fans de la televisión turca han vivido una historia que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Una serie que rompió récords, que conquistó corazones desde Estambul hasta Madrid, desde Buenos Aires hasta Ciudad de México. Si hablamos de Rüzgar Tepe, esa producción que no solo triunfó en cifras sino que también se metió en nuestras vidas con una intensidad pocas veces vista. Y entre todos los elementos que la hicieron inolvidable, hay uno que brillaba más que ningún otro: la química entre sus protagonistas, Cembrearda y Gökberk YLDRM. Una pareja que dentro y fuera de la pantalla parecía hecha a medida. El tipo de pareja que los fans no solo aceptan, sino que adoptan como suya. Pero como siempre ocurre en el mundo del espectáculo, no todo es lo que parece. El final de la serie no fue el final del drama. Después del impactante final de Rüzgar Tepe, el público quedó con el corazón dividido, tristeza por el cierre de una historia inolvidable, pero también una suerte de alivio al pensar que la relación de Cembre y Gökberk continuaría fuera de cámaras. Las redes sociales se llenaron de mensajes, fanarts, homenajes, vídeos editados con sus mejores momentos, y hashtags como #Cemberk o #Rüzgarjove dominaron tendencias durante días. Todo el mundo creía estar presenciando una historia de amor real que trascendía la ficción. Pero ayer por la noche todo cambió. La foto que rompió el hechizo. Cembrearda publicó una imagen en Instagram que a simple vista parecía inocente. Una foto artística bien compuesta donde se la ve relajada, feliz, con un fondo casual. Pero los fans más detallistas notaron algo extrañamente revelador. En el fondo de la imagen, detrás de Cembre, se alcanzaban a ver unas letras parcialmente ocultas. Letras que no tenían sentido, hasta que alguien conectó los puntos. Las letras deletreaban el nombre Kerem, el cual no solo no tiene relación alguna con Gökberk, sino que casualmente coincide con el nombre de un joven director de fotografía con el que Cembre ha sido vista últimamente en Estambul. La verdad se abre paso. En las horas siguientes, los comentarios estallaron. Algunos se negaban a creerlo. Otros sentían que ya lo sospechaban. Y otros simplemente se sintieron engañados. Porque al parecer, la relación entre Cembrearda y Gökberk YLDRM jamás fue real. Según fuentes cercanas a la producción, todo habría sido parte de una estrategia de marketing diseñada desde el principio. Los productores habrían identificado rápidamente el potencial de la pareja perfecta, y no dudaron en alimentar esa imagen para reforzar la conexión emocional del público con la serie. ¿Una táctica de la industria? No es la primera vez que ocurre. En Hollywood, en las telenovelas mexicanas, y ahora en las series turcas, las relaciones fingidas para mantener el interés del público se han convertido en una estrategia habitual. El objetivo es claro: mientras el público crea en el amor de los protagonistas, seguirá consumiendo la historia como si fuera real. Pero la revelación de ayer ha sido especialmente impactante por la manera en que se dio. Cembre nunca lo dijo directamente, pero lo dejó claro con su silencio. No desmintió, no explicó, no justificó, solo publicó su foto y dejó que el mundo interpretara. Y el mundo interpretó. Detalles que siempre estuvieron ahí.
A la luz de esta noticia, algunos fans empezaron a revisar entrevistas pasadas, interacciones entre ellos, y clips detrás de cámaras. Y lo cierto es que había señales de que algo no cuadraba. Gökberg rara vez mencionaba a Cembre fuera del contexto de la serie. En entrevistas, sus respuestas eran muy medidas, casi frías. Cembre por su parte nunca compartía fotos personales con él, solo contenido promocional. Además, miembros del equipo técnico aseguran que fuera de las cámaras la relación entre ambos era estrictamente profesional. Una de las maquilladoras reveló off the record: "Nunca los vi abrazarse fuera de escena. Ni una mirada romántica, ni un gesto afectuoso. Siempre fueron cordiales pero distantes". ¿Y Gökberg? Su silencio es sospechoso. Lo que más sorprendió a los fans fue la reacción de Gökberg YLDRM tras la publicación de la foto. No solo no comentó ni dio like, sino que dejó de seguir a Cembre apenas unas horas después. Algunos lo tomaron como una confirmación silenciosa de que algo se rompió o que nunca hubo nada realmente. En su cuenta publicó una historia con una frase breve pero demoledora: "Las apariencias engañan. Lo que importa es lo que no se ve". ¿Una indirecta directa? ¿Una confesión críptica? Tú decides. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros como espectadores? Lo más interesante de toda esta situación es cómo nosotros, los fans, participamos activamente de estas narrativas. Queremos creer que el amor traspasa la pantalla, que dos personas con química actoral también están destinadas a estar juntas en la vida real. Nos involucramos, creamos teorías, emparejamos, fantaseamos, y a veces, nos duele descubrir que todo era parte del espectáculo. ¿Quién es Kerem? Poco se sabe del presunto nuevo novio de Cembre. Se trataría de Kerem, un joven de 33 años, director de fotografía que trabajó en otra serie turca muy popular el año pasado. Según fuentes anónimas, Cembre y Kerem se conocieron en un evento de gala del canal que produjo Rüzgar Tepe, y desde entonces han sido vistos en varias ocasiones juntos. Nada confirmado aún, pero la química entre ellos parece más natural que la que veíamos entre Cembre y Gökberg fuera del set. Además, varios medios turcos ya han comenzado a hablar del nuevo amor de la actriz. ¿Y ahora qué? Mientras tanto, Cembre se encuentra grabando una nueva serie en Bodrum, lejos del escándalo y sin hacer comentarios al respecto. Gökberg, en cambio, ha cancelado recientemente una entrevista que tenía agendada para esta semana. ¿Casualidad? Poco probable. Lo que sí sabemos es que el público está dividido. Algunos la apoyan, otros la critican. Pero todos están hablando de ella. Y en este mundo, que hablen de ti. Es lo importante. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.